Bendición mi gente, mi nombre es Alejandro Romero, o Lobo Batala, y les doy la bienvenida a un nuevo video informativo de esta de su página Irabo Aragua, donde el día de hoy tocaremos el tema de Ña María Rivero. Ña María Rivero nos habla su historia que no estaba iniciada, lo que no era obstáculo para que al bailar en los años que tanto les gustaba, se montara con el cayú. Un día enfermó y los orichas, mediante consulta, recomendaron que la asentaran para salvarla de una muerte segura. La solución correctísima desconcertó a todos. Ni en Matanzas ni en La Habana de la quinta década del siglo XIX había gente que tuviera asentado esta deidad. Por entonces allá ya temido oricha, por todo lo que se sabía, cuyo culto era bastante muy poco extendido. Entonces, ¿cómo salvarla si se desconocían sus ceremonias y ritos de la misma? ¿De qué acayú iba a nacer el de Ña Mariana, si ninguno era de cabecera? Ante tal reto y presionadas las Iyalochas por su deteriorada salud de esta persona, decidieron consultar a la Ocha qué hacer en esta situación. Luego de muchas rogativas, preguntas e interpretaciones, fue Xangó quien accedió a intermediar por esta situación. De esta manera surge hacerle a Gayú, pero a través del oricha del fuego, es decir, Xangó, quien desde la cabeza asumiría la responsabilidad ante el dueño del volcán, Acayú. Este importante pacto de iniciación entre ambos orichas ha llegado hasta la actualidad con el nombre de Xangó Oroparcayú. Lo más gracioso de esto es que una vez que el camino estuvo despejado, todas las dudas y todas las preparaciones ya estaban listas, finalmente es Ogún quien se impone en el cuarto de santo y queda sentado como oricha tutelar de Ña Mariana, la que no obstante siguió montándose con el cayú. Ahora, si partimos del principio que el padrino no debe consagrarle a su ahijado una oricha que previamente no haya ido a Sori, entonces se comprenderá que aquellas religiosas de La Habana encontraron una fórmula inteligente para consagrar a una oricha que previamente había asentado sobre su ori. En cambio Xangó, sí, en caso de haber insistido a Gayú en ir a la cabeza de Ña Mariana, era esta la única posibilidad de salvarla. Ahora, de este tema desembocan muchas cosas, como que antes no se había encontrado rastros de algún religioso llegado a Cuba con Acayú asentado directamente, ni mucho menos hablando por decir de Orichaoco de Obá. Lidia Cabrera menciona a Blas Cárdenas y de su lectura se infiere que fue hijo de Ile, pero no aclara si lo tenía asentado ni si directo o a través de Yemaya. Tanto así que de los orichas ya mencionados no existe ni siquiera una coreografía de baile o una manifestación de gran importancia que pueda percatarse de que su culto siquiera llegó a Cuba desde África. No hay suficientes conocimientos sobre sus cultos. Si vinieron individuos y sobrevivieron, algo ya no es fácil de comprobar por obvios factores objetivos y subjetivos. No llegaron a establecer aquí sólidas ramas religiosas. Otra causa pudo ser que, con tal de no complicarse las madrinas y padrinos de aquellos ahijados de orichas, de los que no había gran conocimiento en esos entonces y a veces en la actualidad, les asentaron a Batalá, que como oricha mayor puede ir sobre todas las cabezas. O la disyuntiva más rara, no encontraron a ellos hijos de esos orichas para asentarlos. Entonces así llegamos a la conclusión que donde primero se conoce es en La Habana, en su versión de un nota dentro de un lebrillo con varias situaciones más ahí, y de ahí alguien lo lleva a Matanzas y allá, despojado de todo temor que inspiraba en La Habana, lo asientan directamente como el resto de los orichas y le agregan 3 herramientas más. Luego regresa a La Habana de mano del famoso babaloricha Obadimeyi, ¿vale? Entonces este es un tema de Ña Mariana que nos lleva a muchas cosas que hoy conocemos con respecto al cayú que fueron surgiendo por esas épocas. También podemos tomar como referencia el caso de Damiana Acosta a finales del siglo XIX
En 1924 también el caso de Asunción Bucelo, que ambas mujeres debían asentarse con Ochun, pero quien se hizo sentir fue Argallo. Entonces ahí surge el Ochun con Oro Argallo. Y asimismo, pues ya he explicado el tema de cómo va surgiendo esta práctica tan interesante y tan extensa y de la cual aún no se sabe bastante más que lo que ya nos enseñaron, pues acabamos este video tema. Esperando que como siempre haya sido de su agrado, de su utilidad y sobre todo de su aprendizaje. Vale, si les ha gustado este video, compártanlo. Dejen su comentario sobre dudas, preguntas, algo que haya faltado agregar. Con todo gusto les estaremos leyendo. Asimismo se les invita a suscribirse al canal de YouTube Irabu Arababa Ocha para más temas de este tipo, o en Facebook en su página Irabu Aragua. Vale, mi nombre es Alejandro Romero, Olo Batala. No me voy sin antes recordarles: vivan en Ire, no caminen en Osopo. Hasta luego.